Hola, 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 ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo podcast. Es Edu Eilan una vez más para compartir contigo un tema para el desarrollo transpersonal en tu viaje de conciencia hacia una forma de comprensión más profunda de la existencia, de por qué estamos aquí, de qué está pasando con nosotros, quiénes somos, dónde estamos y de qué manera vamos a seguir abordando la secuencia de los sucesos dentro y fuera de nosotros a partir de este instante. Así que el nuevo tema que traigo para vosotros en este podcast, pues es la soledad. La soledad es parte de la experiencia y muchas veces estamos peleando con ellas, estamos lidiando con ellas. ¿Cómo abordar la soledad? ¿Qué es realmente la soledad? Hay una soledad positiva y una soledad negativa. La soledad en general es una constante que nos perjudica continuamente. ¿Cómo abordar el tema de la soledad? Es un tema recurrente. Muchísimas personas me escriben, personas que ya trabajan conmigo también me lo comentan y expresan el malestar o el sentido de reto que puede traer la soledad en su viaje de curación, en su viaje transpersonal. Así que quédate hasta el final de este podcast, ya que vamos a ver varios puntos y muchos de estos pueden ya estar ocurriéndote. Y por otro lado, veremos cómo lo abordamos, cómo una reflexión profunda con respecto a esto puede ayudarnos a clarificar lo que está pasando con nosotros y cómo podemos manejar esto, ¿no? La soledad como parte inevitable del viaje espiritual, transpersonal, de curación, como parte del viaje de desarrollo personal. Así que vamos ahí. Si aún no le has dado like a este podcast, no importa si estás en YouTube, estás en Apple Podcast, si estás en Spotify, pues puedes darle like al podcast, darle me gusta, ponerle clic al corazón, el icono que tengas a la mano y así estimulas el crecimiento de este material, de esta comunidad, para que pueda seguir llegando a más personas a través de la respuesta que el algoritmo tiene cuando más personas están compartiendo y están dándole like al material. Si aún no te has suscrito y eres nuevo aquí por primera vez, te animo a hacerlo para que puedas estar siempre al día con el material. Y si aún no has visto el resto del material, pues hay muchísimo material para poder empezar a revisar, reflexionar y trabajar contigo como corresponde. Muy bien, vamos ahí. La soledad. La soledad en el camino espiritual, en el camino de desarrollo personal, es inevitable y hay varias formas de soledad. Quizá cuando ya nos diferenciamos desde el momento en que venimos a este mundo y somos distintos a nuestros hermanos, somos distintos a la forma de pensar de nuestros padres y hay un desarrollo o un despliegue de conciencia mayor al promedio que funciona más desde una programación mental mucho más ortodoxa, mucho más acartonada, mucho más inconsciente, podemos sentir que al no corresponder en la socialización, en la interacción o en la convivencia, nos sentimos solos, ya que esa soledad proviene de no sentirnos comprendidos. Sentimos que el lenguaje que los demás utilizan no es el mismo que el que nosotros tenemos. Sentimos que nuestra percepción o nuestra manera de filtrar el mundo, de entenderlo, no es comprendida por los demás. O peor aún, es motivo de mofa, de burla, de persecución, etcétera. Así que la figura del desarrollo personal puede empezar muy temprano, cuando llegando a este mundo, a una familia, a una comunidad, a una ciudad en la que comenzamos a crecer y a desarrollarnos, encontramos diferencias en el nivel de conciencia de ese entorno y el que tú traes. Eso no te hace superior a los demás y la condición psicomental de los demás no los hace inferiores a alguien más, simplemente son estratos, octavas de conciencia versus mente. La mayoría de conciencias, al experimentarse dentro del marco terrestre y regresar tantas veces, se experimenta muchas veces casi todos estos estados de conciencia. Así que tener un nivel de conciencia mayor hoy día no significa que en el pasado hayas tenido el mismo nivel de conciencia, ya que podrías haber
experimentado el paso evolutivo de los cuerpos que utilizamos a través de esta experiencia y entonces poder ver un despliegue de conciencia mayor. Por lo que cuando este nivel de conciencia mayor surge y ya venimos así a este mundo, entonces podemos sentir soledad, porque no encajamos, no hacemos lo que los demás hacen, no nos gusta lo que a los demás les gusta, no nos juntamos con las mismas personas. Nos gusta hacer otras cosas o quizás somos más profundos, más reflexivos, tenemos una mejor capacidad de conexión con la naturaleza, los animales, con la bondad, con la belleza, y sin embargo podemos estar rodeados de un entorno frívolo, inconsciente, indiferente, abusivo, oscuro. Así que esta puede ser la primera línea de nuestras experiencias de soledad, en donde no nos sentimos parte del grupo. Y esa soledad además viene acompañada de tristeza, viene acompañada de desilusión, de llanto, de sentido de incomprensión. Esto puede además motivar estados emocionales negativos, puede invitar muchas veces psicológicamente a producir estados negativos de alto nivel. Así que una de las razones por las que muchas conciencias o seres espirituales un poco más desarrollados han caído en estados psicológicos negativos es porque en sus primeras fases de vida como seres humanos dentro del marco de una encarnación han habido diferentes experiencias de incompatibilidad que les han hecho sentir diferentes, incorrectos, y esto ha generado, junto con la soledad, un estrato emocional bastante tóxico, al grado en que muchas conciencias pueden haber acabado en sistemas de tratamientos que han perjudicado mucho más todavía su condición y que los han dejado enmarrocados a nivel psicológico en estados negativos de alto nivel, ¿no? A los que la psicología o la psiquiatría llama disfunciones o enfermedades mentales, ¿no? Con las que, por cierto, no estoy del todo de acuerdo. Sin embargo, si experimentas estados de desánimo, puedes ver que esos estados de desánimo durante mucho tiempo en tu vida pueden estar directamente relacionados con la forma en que te has sentido y este sentido de no pertenecer, ¿no? Que se te haya marcado a través de la experiencia que no eres parte de, que no encajas, ¿no? Que eres diferente. Y esto genera un aislamiento. Y ese aislamiento trae nuevamente el sentido, el sentimiento de soledad, ¿vale? Así que ahí tienes, digamos, una primera línea como para poder determinar que tu sentido de soledad podría ser, digamos, bastante viejo, bastante largo y que está directamente relacionado con esos elementos que comento en este momento. Sin embargo, existen otras personas que a lo largo de su vida pueden haber crecido dentro del marco de lo habitual y por esa razón es que hacen una vida medianamente habitual y que su estado emocional es medianamente bueno. Vamos a usar una palabra simplista como esa, medianamente saludable. Pero en algún momento dado entran en una fase de crisis y esa fase de crisis los lleva a un rompimiento de su forma de vivir por un tema de salud, por un tema económico, por un tema circunstancial, no sé, una guerra, no sé, una catástrofe, una situación que genera un revés de alto nivel, de gran magnitud, que lleva a esa persona a un proceso de transformación muy drástico, en donde acaba separándose de ciertas personas, lugares, situaciones. Y entonces esto genera nuevamente aislamientos, reinicios, nuevos comienzos, procesos curativos. ¿Qué ocurre? Las personas se sienten solas en el proceso curativo y esos procesos curativos toman su tiempo, no son tan rápidos. Así que puedes sentir que la gente, los amigos con los que querían contar, la familia con la que querían contar, ya no está ahí. No está como creían que debieran estar, ¿no? O quizás se dan cuenta de que nunca estuvieron y que todo fue una pantomima, todo fue simplemente una ilusión. Y entonces surge el sentimiento de no pertenecer nuevamente, como en el anterior. Sentimiento de no pertenezco, me siento solo, me siento apartado, me siento aislado. Y entonces echan en falta lo que creían tener o lo que tenían. Y entonces la soledad forma parte nuevamente de ese viaje hasta que la recomposición los lleve nuevamente a la línea de trabajo. Es como salir de la carretera a reparar el coche. Y luego ya cuando regresas puedes retomar la ruta y entonces
habrán reencuentros nuevos y diferentes, ¿no? Eso también ocurre con la versión anterior. Si en la versión anterior, perdón, y algo me pica en el ojo y ya está. Como en la versión anterior, si algo no sale bien hace mucho tiempo, en algún momento dado, es como estar en la carretera arreglando, reparando continuamente algo y luego tienes que regresar a la carretera o vas y vienes, también pasa eso, vas y vienes de la carretera y luego regresas para continuar en el camino. En el camino puedes ir encontrando, a medida que el personaje, mente, cuerpo se transforma, experiencias, personas, lugares que empiecen a hacerte sentir acompañado, mimado, amado, que es muy importante, ¿no? Y puede ser que aparezca una mascota, puede ser que aparezca un guía, una amistad, una pareja, alguien que juega un rol compensador. Y aunque no deberíamos jamás esperar que la compensación venga de afuera, porque hay gente que espera eso durante años y no llega. Digamos que la fuente de compensación principal, importante, fundamental, el eje principal o la piedra angular, eres tú mismo, ¿no? No alguien más. Por tal razón, esperar que alguien más venga o alguien más y estar, digamos que con la esperanza, voy a utilizar esa palabra, que es muy común, ¿no? La esperanza de que llegue alguien, puedes esperar sentado toda tu vida, ¿no? Y no llega. Entonces, el trabajo personal, que inevitablemente suele traer a la soledad como ingrediente en la experiencia, siempre debe tener como rigor principal que el responsable de cómo va a acabar terminando esta historia está en tus manos. El responsable de esto eres tú, porque tú puedes venir a este mundo bajo un marco de circunstancias X, ¿no? Como nacer en un hogar donde no hay recursos materiales, donde no hay afecto, no hay buen trato, etcétera. Pero si tu vida la terminas exactamente igual, ya es responsabilidad tuya. Puede ser un gran reto, ¿no? Es como cuando se habla de juego y casino, ¿no? Puedes tener una buena mano o no al iniciar un juego, pero cómo se desarrolla el juego a continuación y cómo juegas a continuación sobre esa mesa en el marco de este juego va a ser tu responsabilidad. Y podrías fallar muchas veces, pero al mismo tiempo comprender sobre la marcha los procesos que corresponden a este tipo de interacción o dinámica y al entenderlo, dejar de repetir comportamientos, actitudes, disposiciones, acciones inclusive, creencias, y empezar a elevarte por encima de la ecuación, del drama, y desentrañar, comprender, y entonces autoliberarte, ¿vale? Sin embargo, en algunas ocasiones aparecen actores o personajes que forman parte de ese estímulo, pero no siempre aparecen, ¿vale? Y esto puede ser de gran ayuda. En algún punto final de culminación, siempre habrá reencuentro con una comunidad que piensa como tú medianamente o que siente como tú, que está en un nivel de comprensión en el que tú te encuentras. Esto es así, es como aquel dicho que dice, Dios los crea, ellos se juntan, ¿no? Por vibración, la gente parece reunirse dentro de una misma frecuencia, condición, y esto también se ve inclusive en las comunidades virtuales, en las redes sociales, donde vemos a personas que comparten un sentir similar y forman parte de comunidades virtuales en las redes sociales que tenemos actualmente. Avancemos. Alguien puede tener un gran despertar, una gran revelación. Este sería un tercer punto, ¿no? Y esto le está ocurriendo a muchísima gente. Esas grandes revelaciones vienen también por reveses, no sé. Alguien empieza a experimentar grandes episodios de ansiedad o ataques de pánico sin razón aparente. Hay un sentido de incompatibilidad que surge simplemente de la nada. Y de pronto esto le lleva a hacer investigaciones, esto le lleva a buscar alternativas a lo clásico y empieza a introducirse en un proceso de búsqueda muy consciente y muy profundo. Este proceso le irá separando paulatinamente, porque a medida que esta persona en investigación consciente se sumerge en el proceso de desentrañar qué es esto, dónde estamos, qué está pasando, quién soy yo realmente, empiezas a diferenciarte del entorno. Empiezas a pensar distinto del entorno. Empiezas a dejar de repetir como un robot igual que el entorno.
y empiezas a tomar decisiones y acciones distintas a las del entorno. Como en 2020, la mayoría de personas decidió creer el discurso de 2020, ¿no? Hablando de temas de salud. Pero hubo un grupo de personas que no lo hizo. ¿Estaban despiertas en algún grado? Por supuesto que sí. Y por eso no se tragaron el cuento. Pero para la mayoría había, y aún al día de hoy para muchas de ellas hay convencimiento de que esto era tal como se contaba en los más media en aquel entonces. Así que, independientemente de eso, es solo un ejemplo, ¿no? Puedes darte cuenta que llegado a cierto punto te diferencias. Y como ya te diferencias, ¿qué hacía la prensa y la mayoría? Señalaba a esas personas como negacionistas, como conspiranoicos, y les ponían adjetivos, los tildaban de personas peligrosas, ¿no? Había agresividad hacia ellos, etcétera. Esto no es algo nuevo, ¿no? Si nos remitimos, por ejemplo, al libro sagrado de los cristianos, el Maestro Jesús, dentro del contexto de este libro, en la cosmovisión cristiana, tiene una expresión interesante con respecto a esto cuando dice, eh, ustedes no son parte del mundo y por eso el mundo los odiará. Diferenciarse del grupo genera esto, ¿vale? Pero también genera aislamiento. Y esas personas se sienten incomprendidas, solas, agredidas, y el sentimiento de soledad surge. Krishnamurti diría, no es saludable estar completamente aclimatado a una sociedad enferma. Para los monjes Zen, en su cosmovisión, ellos entienden que su reencarnación sobre la Tierra está directamente relacionada con la curación de la mente debido a la condición en la que se encuentra. Pero en el proceso de comprender más profundamente la condición psíquica, emocional, social, política, geopolítica del mundo, exopolítica, etcétera, y manejar un conocimiento que la mayoría no suele manejar, entonces le acaba aislando por múltiples razones. Y estas personas también pueden experimentar soledad, soledad. Y en esa soledad enfrentan esos sentimientos, esas emociones, esas regresiones, ese resurgir de emociones incómodas, inconsistentes, ese sentimiento de tener que lidiar con el rechazo de cualquier tipo, venga de donde venga. El sentimiento de soledad es este, en una connotación negativa, muy humana, en donde las emociones no son fáciles de sobrellevar, siendo que la naturaleza del humano es social. Los humanos por naturaleza son sociables y aunque pueden adaptarse a muchas cosas, en general el sentimiento de soledad surge por esto. Pero además de esto, eh, el sentimiento humano afectivo está directamente relacionado con el grupo. Por tal razón, a nivel psíquico, el humano quiere pertenecer a una tribu, a un círculo, a una familia, ¿vale? Quiere pertenecer o tener un sentido de pertenencia, hogar. Cuando esto es arrebatado a través del proceso transformacional que experimentan las personas por diferentes motivos, como los tres que acabo de mencionar, entonces esto se rompe y por tal razón tienes que migrar o tienes que de repente ser una isla, porque por un lado tienes que protegerte, pero por otro lado tú mismo sabes que ya no encajas ahí, que ya no entras ahí, que ya no tomas estos alimentos o ya no te tomas, no tienes estos vicios o ya no entras en estos antros, etcétera. Hay una serie de cosas prácticas que ya no tienes, que ya no haces y por ser diferente para evitar el señalamiento y etcétera, etcétera, cosas, simplemente la soledad se convierte en una forma de cómo manejar esto. Si haces meditación de silencio, y hablo de observación y conciencia, prácticas de presencia, experimenta o busca el sentimiento de soledad que puede estar, como lo expliqué antes, ligado a la tristeza, al desánimo, a la depresión o el sentido de decepción, sea cual fuere la emoción, somatización, que es la materialización del estado mental en el cuerpo, busca con tu atención la sensación en el cuerpo y acompaña el sentimiento de soledad que te produce. No intentes disimular que no te sientes solo
o no intentes disimular que estás triste. Si ese sentimiento, emoción o condición psicológica surge, acompaña con conciencia, en silencio y sin juicio esa sensación que estás experimentando en el cuerpo y que puede estar regresando continuamente o reforzándose a causa de situaciones, eventos y circunstancias en la vida, en donde quizá las condiciones de vida son más duras, más difíciles, más reto en este momento de tu viaje. Y esto hace de que sea mucho más complicado de poder manejar, porque te encantaría un abrazo, porque te encantaría hacer, sacar adelante esta situación acompañado, etcétera. Sin embargo, si estás en esta posición, no es un tema de castigo o es un tema em, de ensañamiento o algo por el estilo. Es decir, mm, ten cuidado con caer en los sentimientos de victimismo a causa de simplemente tu decisión que te destaca del promedio va a producir inevitablemente esto. Entonces, en vez de verte como una víctima, debes empezar a verte sin la necesidad de sentirte superior a los demás. Cuidado con el ego ahí, pero sí reconocer el valor de tus acciones y de tu posición, porque en algún punto hay una reunificación de las conciencias que tienen una forma de pensamiento increciendo, un nivel de conciencia elevándose por encima del promedio, y esa reunificación va a acabar ocurriendo, ¿vale? No esperes ni fuerces a que el reencuentro o la compatibilidad con personas ocurra en este instante, porque quizá en este momento aún está bien estar solo para terminar de curar. Muchas veces no somos compatibles dentro de la programación de este medio con personas que nos encantaría que lleguen o estén en nuestra vida porque aún no estamos listos para ellas o ellas para nosotros. Hay una compatibilidad por default inevitable que acaba ocurriendo. Así que la soledad puede ser un puente y suele ser un puente transformacional en el que todavía estamos purgando cosas, mutando otras, reencontrándonos y reconociéndonos en la belleza de lo que esencialmente somos. Porque al mismo tiempo hay personas que no saben estar solas en el mundo no transpersonal, consciente de un desarrollo de trabajo personal. Las personas que no trabajan consigo mismas, para ser más claro, huyen de la soledad, ¿no? Y están recurriendo a drogas o están recurriendo a vicios, están saliendo con cualquier persona o se están casando o viviendo con cualquier persona solo para no sentirse solas, aunque inclusive odien o detesten a esas personas, pero prefieren el peor es nada que estar solas, ¿vale? Entonces, una persona que no sabe estar sola tiene un serio problema consigo mismo. ¿Por qué? Porque en la soledad, ¿con quién estás? Estás contigo. Estás contigo. La persona más importante de tu vida eres tú. Y si no puedes estar contigo o no sientes que es suficiente estar contigo, porque tienes el concepto de que estar contigo es poco, tienes un sentido de pobreza con respecto a ti. Hay una riqueza y una belleza de estar contigo, al grado en que puedes ser extraordinariamente poderoso, desarrollar tus habilidades intuitivas, gestar nuevos proyectos y una nueva visión acerca de la existencia a causa de no ser interrumpido, a causa de no estar gastándote en lugares, relaciones y experiencias que solo te atrasan o te distraen de lo esencial. Otro punto que también es muy importante de mencionar es que un sentido de soledad recurrente o continuo es un estado de desconexión del ser, de lo esencial. Estamos tan en el nivel mente humano que vemos las cosas desde el sentido de separación, mente, cosmovisión, mente, fragmentación, separación, dualidad, ego, tiempo. Todos estos factores forman parte de la cosmovisión del vehículo mente, de la ilusión, de la experiencia temporal que estamos teniendo. Pero cuando operamos desde la credibilidad y la credulidad en relación con lo mental, entonces el sufrimiento está garantizado. Sin embargo, cuando lo vemos desde una postura, lugar, presencia, conciencia, espíritu, esencia, fractal, luz, cuando lo vemos desde el ser interior, todo cambia.
Entonces ya no hay un sentido de desconexión, hay un sentido de dicha. Esto no es una pose, tampoco es, ¿cómo lo diría? No sería tampoco una apariencia o un forzar, ¿no? Es como soy una persona espiritual, no tengo por qué sentirme solo. Esa sería una forma de respuesta mental desde el ego. No es un tema de apariencias, no es lo que debería de ser o cómo deberías de comportarte, o peor aún, cómo deberías de sentir. Reconoce lo que surge sin juzgarlo y trabaja desde el punto en el que te encuentras, porque habiendo desarrollado a nivel espiritual, transpersonal durante algún tiempo, pueden haber retrocesos, pueden haber movimientos en círculo dentro de tu propio viaje de conciencia, de presencia. Y este proceso puede eh, despertar al ego que no quiere sentirse a menos o que no quiere estar desconectado de lo que en realidad parece que es mejor o superior. Y hay que tener cuidado con eso, porque esto genera bloqueos que impiden el desarrollo transpersonal o reiniciar o empezar desde donde hacia, desde el lugar al que me he movido, que puede ser quizá en apariencia un retroceso, ¿vale? Pero está todo bien, todo está en constante movimiento. En última instancia, el tiempo no existe. Por tal razón, la interpretación de lo que me ocurre a nivel espiritual desde la mente, tiempo, suele ser imprecisa, porque sin tiempo ya eres la realización, ya eres el éxito, la abundancia, ya eres la plenitud del ser, ya llegaste, nunca te apartaste de lo que eres, ¿comprendes? Siempre fuiste eso que buscaste como grandeza cuando siempre lo has portado, cuando siempre ha sido tu verdadera identidad. Pero desde la cosmovisión de la mente nos sentimos tan separados y sentimos que tenemos que hacer un viaje tan largo en el tiempo que podemos sentirnos desanimados a causa de eso. Y ahí está la desconexión. Desconexión igualmente. Em, separación igualmente. Lucha igualmente. Tiempo igualmente. Y mente igual ilusión. Así que si aún sufro por aspectos de relaciones, tiempo, afectos, aún hay mucha mente en esos ámbitos predominando sobre tu experiencia, por lo que se requiere mayor observación, silencio, gestión, experimentación consciente de las emociones, como lo que describí hace un momento, con el único objetivo de, en ese estado de observación, sin juicio, observar cómo esto se disuelve, cómo esto se desintegra, como cuando un barco deja una estela en el océano y en la medida en que sigue avanzando, la estela también va desapareciendo. Esta es una experiencia hermosa si estás lo suficientemente consciente para trascender los aspectos de la soledad que son una gran ilusión. Nunca has estado solo. Nunca has estado desconectado de la totalidad, de la esencia, ni has estado desconectado de ninguna conciencia, esencia, luz, fractal fuente. Vos sos la unidad con todo. Pero este no es un concepto filosófico. Esta es una verdad que descubres desde el estado de observación y conciencia, no porque lo escuchas y lo repites y suena lindo, sino porque has comprendido y descubierto en el proceso de observar, en el silencio y la presencia, que efectivamente es así. Lo vives, lo sientes, lo palpas, lo comprendes. Y esto es hermoso. Hay un estado de elevación a causa de este maravilloso estado de conciencia que solo va a surgir al superar a la mente con sus programaciones de tiempo, con todos sus dramas, múltiples dramas que regresan y se recirculan, que se, em, que se repiten muchas veces como parte del programa en el que estamos metidos y lo tienes en la astrología, ¿no? La astrología te muestra cómo un planeta está en cuadratura
con otro o cómo está en oposición de este y cómo esto regresa o va a estar en tránsito durante tanto tiempo y regresa el retrógrado aquí o allá. Esta figura de regresos, reciclamientos, recirculamientos, forman parte de una lectura de cómo funciona la Matrix, cómo funciona la experiencia tridimensional, cómo funciona el holograma. Puedes llamarle como tú quieras, pero hay un proceso bajo el que somos influenciados y al que estamos conectados y en el que estamos siendo influenciados de múltiples formas y se está produciendo una experiencia que rescata además nuestras experiencias individuales personales, pero la forma en que superas el acondicionamiento, programación, automatismo que tienen muchos de los elementos de nuestra experiencia psíquica y emocional es elevando tu conciencia, elevando el nivel de conciencia, silencio, presencia, neutralidad, por encima de los aspectos mentales que facilitan que superes la influencia tanto externa como interna desde el vehículo, mente-cuerpo y desde el exterior para mantenerte en ese anclaje, en ese centro, en ese espacio protegido de la influencia y desde ahí sostener esa abundancia, ese sentido de conexión, ese sentido de belleza, de felicidad, de calma, ese sentido de templanza, de plenitud, ese sentido de conciencia, ¿no? Así que aquí tienes una reflexión que espero realmente te sirva. Si te ha gustado este material, te animo a darle like al podcast en este momento. Si estás en Spotify o en YouTube, puedes además hacer algún comentario y quizás hacer alguna pregunta, contar alguna experiencia y puedes hacerlo siempre con respeto, con cariño, respetando también el comentario, la opinión de los demás. Y estaré feliz de poder leerlo y de poder darte alguna respuesta, algún estímulo si es que te hace falta, ¿vale? Así que vamos a dejar nuestro podcast aquí y quiero animarte a que dediques tiempo a estar en silencio, salir a caminar al bosque, a la playa, donde puedas en silencio, poca gente, más naturaleza, más tranquilidad y sentir más el cuerpo, sentir más tu cuerpo al caminar o al estar sentado, sentir más el cuerpo cuando la mente está muy activa o cuando surgen una serie de emociones. Ese acompañamiento consciente sin juicio licúa, tritura, disuelve, transmuta los aspectos psicomentales, emocionales, y este se convierte en un camino de autoliberación y empoderamiento por encima de la ilusión de la mente, por encima de la ilusión del pensamiento, y pues ahí, en ese estado, nos encontraremos. Te envío un gran abrazo y te veo en el próximo podcast.